Vamos a empezar la clase de hoy. Estamos iniciando el curso exploratorio de lo que es en sí todo el material de la Escuela para Predicadores. Como les he dicho, el curso exploratorio no tiene costo, pero sí, lógicamente no estamos peleados con las personas que deseen apoyar, ¿verdad?, económicamente la escuela. Vamos a empezar. Ya ustedes recibieron dos documentos, un primer documento para lectura y también un documento más que es el documento con el que vamos a estar trabajando hoy. Espero que hayan leído el primer documento, aunque no vamos a tratarlo, a menos que ustedes tengan pregunta, ahora no vamos a tratarlo porque vamos a enviarles una segunda parte de ese documento para que ustedes vayan avanzando en lo que va a ser la siguiente sesión, en la que ya abordaremos el tema de hermenéutica o interpretación bíblica. ¿Ok? Así que arrancamos y voy a pedirle a nuestro hermano Gabriel, si anda por ahí, que nos pueda dirigir en oración, y después de esta oración arrancamos. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias, oramos. Gracias, Dios, en esta noche. Gracias porque nos animas a compartir este tiempo, a disfrutar la compañía y sobre todo tu presencia y tu dirección por medio de tu palabra. Te pedimos que este tiempo sea de crecimiento para todos nosotros, podamos animarnos y edificarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Entonces abordamos, bienvenidos a los que se han ido integrando a la clase la primera clase o la primera sesión del curso exploratorio. Espero que me confirmen por favor con un sí se ve, si ya están viendo mi presentación en sus pantallas. ¿Alguien por favor me puede confirmar? ¿Ya? Sí. Ok, gracias. Ya quedó. Ok, entonces vamos a los elementos básicos de la comunicación. Tal vez alguno de ustedes se esté preguntando por qué hablar de elementos básicos de la comunicación si el tema es la predicación, ¿verdad? Pero es que en esencia la predicación es la comunicación de la palabra de Dios. Así que necesitamos entender los elementos básicos y cuál es el proceso normal que lleva la comunicación para que entonces podamos aprender todo lo demás que tiene que ver ahora sí con la predicación bíblica de manera muy particular. Tenemos tres objetivos. Los tres objetivos son los siguientes. Primero, conocerá y memorizará cada uno de los 7 elementos básicos de la comunicación, ¿verdad? La idea es que usted conozca y busque memorizar estos 7 elementos básicos. De hecho, el ejercicio que hemos puesto para esta semana es que usted pueda ir observando cómo esos elementos están presentes en toda la comunicación con la que tenemos contacto, ¿no? La que experimentamos todos los días. Esos elementos básicos usted lo va a ver presente en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Va a verlos presente al momento de dialogar con algún familiar, con algún amigo. Va a encontrar esos 7 elementos básicos. Usará dichos elementos en el transcurso de este curso. Es decir, poco a poco usted irá no solamente conociendo, memorizando, sino aplicando estos 7 elementos. Y también aprenderá cómo aplicarlo en su ejercicio ministerial. Como ya hemos dicho, la misión, el objetivo de la Escuela para Predicadores es ayudarles a refinar, a desarrollar las habilidades que les permitan cumplir con el llamado que Dios les ha dado para exponer la palabra de Dios, ya sea de manera personal o bien a través de una predicación pública, ¿verdad? Ya sea en un templo, en la calle o a donde Dios le haya llamado a exponer su palabra. Entonces empezamos definiendo qué es comunicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender por comunicación? Por comunicación oral efectiva queremos decir la transmisión oral de información de un emisor
al receptor. Usted podría quitarle oral y podríamos poner escrita, virtual, visual, ¿verdad? Porque hay muchas formas. Sin embargo, cuando hablamos de predicación de manera particular, la comunicación que usamos es la comunicación oral. Así que lo que queremos es la transmisión oral de información del emisor al receptor, logrando el entendimiento de esa información, que de tal manera que este entendimiento sea fidedigna, es decir, sea fiel a lo que el emisor quiso comunicar. Se habla por ahí de la comunicación asertiva, ¿verdad? Y en esa metodología que nos enseña en la comunicación asertiva, hay dos elementos que nos enseña a usar, que es importante en el diálogo. Sin embargo, al momento de tener una exposición en donde no es dialógica, lógicamente no podemos hacer uso de ellas. Sin embargo, sí podemos presuponer, y al presuponer hacemos uso de ellas. Explico. En la comunicación asertiva nos dice que tenemos que hacer dos cosas importantes. Primero, preguntar. Cuando estamos dialogando con nuestro receptor y emisor, porque cambiamos de roles en el diálogo, yo hago preguntas sobre lo que mi emisor, ¿verdad?, me está diciendo. Mi emisor me dice, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y yo pregunto, ¿entonces mañana a las 8 de la noche? Y él me confirma, sí, mañana a las 8 de la noche. Pero no solamente preguntamos, sino también hacemos una paráfrasis, ¿verdad? Porque si se dieron cuenta, yo repetí solamente en forma inversa lo que mi emisor me dijo. Él me dijo, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y yo le dije, entonces entonces a las 8 de la noche mañana nos vemos. Sí. Estamos reafirmando la información. Así que aquí ya vamos viendo algunos elementos, ¿verdad?, de lo que es la comunicación. Pero lo que buscamos es que el entendimiento de la información sea fidedigna, que sea fiel. Así que, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso continuo y dinámico que se compone de una serie de elementos. Y son 7 elementos, los elementos básicos. Tenemos a un emisor, tenemos a un receptor, tenemos el mensaje, tenemos el contexto, tenemos el canal, tenemos los códigos, pero también tenemos ruido y retroalimentación. Pusimos etcétera ahí porque vamos a encontrar que como ruido o como retroalimentación pueden haber otros elementos de los que ya señalamos antes. Es decir, como ruido puede estar la falta de conocimiento del código, como ruido puede ser la no comprensión del contexto, o bien como retroalimentación puede ser que haya un elemento del contexto que nos ayuda a que el mensaje se clarifique de una manera sencilla, sin tener que ahondar en el asunto, ¿no? Poco a poco vamos a ir abordando qué es lo que queremos decir con cómo cualquiera de los 6 elementos anteriores pueden convertirse en ruido o en retroalimentación. Vayamos viendo cada uno de estos. Empecemos con el emisor. El emisor en la comunicación, en el proceso de comunicación, el emisor es la fuente que elabora y emite el mensaje. Es quien proporciona la información. En este caso, ¿verdad?, el emisor, digamos, secundario es el predicador. Y digo secundario porque sabemos que el emisor primario es Dios, ¿verdad? En otras palabras, el predicador está comunicando la palabra de Dios. Pero en el orden terrenal, es el predicador el emisor. Es el maestro o el conferencista el emisor, que después de recibir el mensaje, trabaja con él para apropiarse de la idea central y así poder llevarlo al receptor o receptores de forma fiel, clara y relevante. Sí, este es el emisor. Tenemos también al receptor. Es quien recibe el mensaje. Para quienes se entiende la comunicación, ¿verdad? A quienes se envía la comunicación. En ese caso es el encargado de recibir el mensaje que ha enviado el emisor.
lo decodifica una vez que lo recibe. Sea como fuere, es necesario que el receptor y el emisor compartan el contexto, los códigos o bien el marco de referencia con el emisor, ¿sí? Es decir, el receptor y el emisor deben de entender los contextos, o bien participan del mismo o entienden los contextos en el cual vive el uno y el otro, conocen el código o los códigos y también participan del mismo marco de referencia. En este caso, cuando hablamos de un predicador, de un pastor, por ejemplo, o de un maestro de escuela dominical o de clase bíblica, lógicamente hay muchas cosas que son comunes, ¿verdad? Hay un contexto, el contexto de iglesia local, de congregación local. Hay códigos, es decir, no solamente hablan el mismo idioma, sino también la misma jerga, es decir, el mismo lenguaje que tiene que ver con la Biblia, pero también de manera particular el lenguaje muy particular que tiene esa congregación, y tienen o participan del mismo marco de referencia. Si esto no sucede, ¿verdad? Si no hay este entendimiento, no serán capaces, el receptor no será capaz de decodificar el mensaje. Es la congregación o la persona que deseamos que no solo escuchen el mensaje, sino que lo comprendan y que sean motivados a aplicarlos a su vida, experimentando los beneficios que Dios desea dar. Entonces ya dijimos, son 7 elementos básicos. El primer elemento es el emisor, es el encargado de preparar el mensaje, de diseñar el mensaje y de transmitir el mensaje. El segundo es el receptor, es el que recibe el mensaje, el que es encargado de decodificar el mensaje y aplicarlo, pero para que pueda darse, tanto el emisor como el receptor tienen que participar o tener conocimiento mutuo del código, contexto y marco de referencia. El tercer elemento es el mensaje. El tercer elemento es el mensaje. Es el contenido que se comunica. En el modelo, el mensaje lleva implícito su elaboración sobre la base de un sistema de signos que sirven de elementos portadores. Comprende el tema, la racionalización de lo que se dice en torno a ese tema y la forma en la que se expresa. Vamos a verlo con esta presentación que estamos viendo en este momento. ¿Cuáles serían los signos del mensaje? Bueno, los signos del mensaje son cada letra, cada número, cada signo de puntuación que tienen ustedes en su pantalla en este momento. Ustedes no solamente lo ven, no solamente me escuchan, sino que leen el mensaje y están buscando comprenderlo, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de esos signos? ¿Y qué significa cuando la E se junta con la L y luego hay un espacio y luego vemos otra serie de signos, M, E, N, S, A, J, I, y entonces vamos racionalizándolo y vamos comprendiendo lo que el mensaje nos está queriendo, la información que el mensaje nos está trayendo, ¿verdad? Y que el emisor está transmitiéndonos. Pero en nuestro caso particular, hablamos de escuela para predicadores, el mensaje es la palabra de Dios. En otras palabras, no es cualquier información, ¿verdad? Es una información especial, y hay preguntas que debemos de realizar a este mensaje con el que nos toca trabajar. Y las primeras preguntas básicas sería, ¿qué es lo que dice? La segunda pregunta básica es, ¿qué es lo que significa? Y la tercera pregunta básica es, ¿cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Ahora, para responder a cada una de estas preguntas hay una serie de principios que debemos de utilizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? La primera pregunta que tenemos que decir es, bueno, ¿qué es lo que dice qué parte de la Biblia? ¿Verdad? Porque vamos a encontrar que hay diferencias de idioma, hay diferencias de contexto,
Hay diferencias culturales entre un texto que encontramos en Job y un texto que encontramos en Malaquías, o un texto que encontramos en un proverbio y un texto que encontramos en el libro de Apocalipsis. Es decir, cuando preguntamos qué dice, hay una serie de principios que vamos a aplicar, y para lograr entender o lograr descifrar o lograr responder a esta pregunta qué dice y luego a la pregunta qué significa, usamos dos herramientas, dos ciencias que son las que vamos a ir viendo de manera exploratoria en este curso y de manera profunda ya en los siguientes, que es la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica tiene que ver con qué es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? Pero después, cuando estamos trabajando con el proceso exegético, estamos trabajando con qué es lo que significa. Y el resultado nos va a permitir responder a la tercera pregunta: ¿cómo se aplica a nuestras vidas? Como decíamos en las clases introductorias, muchas veces nosotros escuchamos a muchos predicadores que utilizan la Biblia, pero que a pesar de que buscan ser fieles a la Biblia, al momento de aplicarla no encontramos aplicaciones. Es decir, nunca nos invitó a hacer algo con ese pasaje que nos ayuda a explorar. Y lógicamente eso implica que no fue la mejor predicación, porque no fue relevante para su audiencia. ¿Por qué? Porque no tuvo una aplicación a sus vidas. Estas son solo 3 preguntas de muchas que debemos de realizar al texto bíblico, la palabra de Dios, para poder apropiarnos de la idea central de un pasaje dado y así poder comunicar un mensaje que impacte la vida de aquellos que nos escuchan. Para ello, las emociones y sentimientos, al igual que las acciones que deben experimentar, están basados en el texto mismo. En otras palabras, si el texto que Dios me ha dado para comunicar es un texto que habla del juicio y la ira de Dios, indudablemente en el transcurso de la comunicación del mensaje, las emociones y los sentimientos que debe de tener la gente que me escucha es de recogimiento, ¿verdad? Es de temor profundo. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos ha dado es una palabra de juicio, y la acción que debe resultar es la búsqueda de Dios en arrepentimiento. Pero si el texto que Dios me ha dado es un texto de esperanza, en donde Dios le dice a la audiencia que Él es quien va a venir a restaurarles, entonces las emociones y los sentimientos deben de ser precisamente de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de expectativa. Y las acciones resultantes deben de ser que ellos deben de motivarse a seguir confiando en Dios y a vivir para Dios, entre otras cosas, ¿no? Si es un llamado al arrepentimiento, pero también a la expresión de perdón a personas que nos han dañado, o a pedir perdón si nosotros hemos sido los que hemos dañado, las acciones deben de manifestarlas, ¿no? Es decir, al final la acción resultante es la gente que necesita perdonar, perdona, y las personas que necesitan pedir perdón van y piden perdón. Y eso tiene que ver con el mensaje. Cuando yo tengo claro el mensaje como emisor, yo puedo entonces trabajar, diseñar el mensaje para que los receptores no les sea difícil entender el mensaje y den la respuesta adecuada al mensaje que se les está enviando. El cuarto elemento, regresamos: primer elemento emisor, segundo elemento receptor, tercer elemento mensaje. El cuarto elemento es el contexto. Es hacer referencia al entorno que rodea al emisor y al receptor. Tiene que ver con los elementos circunstanciales que rodean a ambos, los cuales interfieren de manera positiva o negativa con el entendimiento del mensaje. Así que puede ser cualquier lugar común, que no necesariamente tiene por qué facilitar, dicho
intercambio. Muchas veces el contexto, aunque en su mayoría nos ayuda, hay otras ocasiones en que el contexto se convierte en un ruido, en una interferencia. Piensa, por ejemplo, en las preocupaciones con las que llegan a la reunión los congregantes, los miembros de nuestras iglesias, ¿no? Imagínate si en este momento, bueno, no sé en sus ciudades o en sus países, si ya las congregaciones están regresando a los templos. Pero lógicamente cuando esto se dé y regresemos a los templos, aunque tengamos todas las medidas sanitarias que los gobiernos nos están exigiendo, sin duda nuestros congregantes llegarán con cierto temor, con cierta precaución, y eso es parte del contexto. Y eso no nos ayuda, ¿verdad? No nos ayuda a adorar a Dios de manera libre, no nos ayuda a tener comunión los unos con los otros, como tampoco nos ayuda a concentrarnos en el mensaje que se predica. Y esto debemos de tenerlo presente cuando estamos diseñando la predicación y cuando estamos exponiendo la palabra de Dios. O piensa también en las diferencias en la educación recibida. Sí, hay personas que tienen licenciaturas, doctorados, maestrías, pero hay personas que no llegaron más que a la educación elemental básica. Entonces, esos elementos del contexto o circunstancias pueden ayudarnos, pero también pueden convertirse en elementos que van a ser distractores. O piensa si tu congregación es multiétnica, ¿verdad? Las tradiciones y costumbres propias de cada comunidad cultural son parte de los elementos del contexto. Sumando a ello, debemos recordar que en el proceso interpretativo debemos considerar todavía dos contextos más: el contexto literario y el contexto histórico-cultural, que trataremos en las siguientes clases. ¿Sí? Es decir, hay un contexto que es el contexto que me rodea, como emisor, el contexto que rodea a los receptores, pero también al momento de estar diseñando y preparando la predicación, el mensaje, yo tengo que trabajar con dos contextos: el contexto literario y el contexto histórico-cultural. El quinto elemento es el código. Repasemos una vez más. Yo estoy seguro que ustedes ya están empezando a tenerlo presente. Hablamos de un emisor, de un receptor, de un mensaje, de un contexto y ahora los códigos, ¿verdad? Los códigos son los símbolos, normas, signos que combinados estructuran un mensaje. Recibe el nombre de códigos. En este puede ser hablado, o en el caso del habla o de la comunicación oral, son los sonidos de las consonantes y las vocales que conforman las palabras, y después las oraciones, así también como aquellos sonidos conocidos, como un bufido o un ladrido de un perro o el sonido de un vehículo. ¿Sí? Se convierten, ¿verdad?, también en códigos. Y yo sé que de repente, cuando usted ha conversado con alguien, le ha dicho, no, íbamos corriendo y de repente escuchamos el guau guau de los perros que venían tras nosotros. Bueno, ese guau guau, ¿verdad?, que hacemos referencia al ladrido del perro, es parte de los códigos o de los signos de los que estamos haciendo uso para comunicarnos. ¿Sí? Ahora, imagínense que usted va a una comunidad en donde nunca han conocido los perros, ¿no? Y usted dice, guau, guau. Y ellos se quedan con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque no conocen los perros. Bueno, difícilmente hay algún lugar donde no se conocen los perros. Pero me contaba un amigo hace algunos días que, platicando con una compañera de una institución teológica, precisamente estaban hablando de las cosas que desconocían, y ella preguntó, ¿y alguien me puede decir de dónde viene la leche? Porque la única leche que conozco es la leche que sale de las cajas, ¿no? Y damos por hecho que todo el mundo sabe que la leche de vaca viene de las vacas, ¿verdad? Pero bueno, en su pensamiento, ella creía que la leche venía de las cajas, ¿no? Desconocimiento. Debemos señalar
la relación que tiene el contexto, los códigos y el ruido. Ya que desconocer los códigos puede ser resultado del contexto. Y a la vez es ruido con el que debemos lidiar al dar el mensaje. Conocer los códigos comunes nos ayuda a comunicar el mensaje de forma clara y relevante, a la vez que conocer los códigos nos ayuda a crear un puente entre el emisor y el receptor. Por ello, un buen mensaje no es el que utiliza términos técnicos. Una buena predicación no es el que utiliza términos teológicos. Puede usarlo, pero después tendrá que clarificarlo. Tendrá que clarificarlo de tal manera que hasta un niño de 8 años pueda comprender el mensaje. Si hay un niño de 8 años que usted predica y el niño de 8 años o de 7 o de 10 años entiende el mensaje, usted ha perfeccionado su comunicación. ¿Sí? Así que tenemos que ir trabajando sobre ello, ¿verdad? No para tener un uso de lenguaje técnico, sino para hacer uso del lenguaje lo más común posible para que todo mundo pueda comprender el mensaje y pueda aplicar el mensaje que ha sido comprendido. Ok. Repasemos. Dijimos que el primer elemento era el emisor, el segundo era el receptor, el tercero era mensaje, el cuarto era contexto, el quinto era los códigos y el sexto es el canal o el medio. Canal es el medio por el cual se transmite y se recibe un mensaje. Pueden ser personales, verbales o no verbales, impersonales, escritos, etc. Incluye cualquier medio como papel, televisión, teléfono, ahora redes sociales o plataformas como esta, etc. En nuestro caso, debemos acotar que en los modelos contemporáneos de predicación, el uso de otros medios además de la voz. Es decir, por ejemplo, en la predicación multisensorial se puede hacer uso de olores, se puede hacer uso de objetos, de imágenes, de tal manera que podamos lograr que el mensaje se comunique no solamente a través del oído, sino a través de la vista, el olfato, el gusto o el tacto. ¿Sí? Ese es un modelo contemporáneo de predicación. Y son usados para dar fuerza al mensaje. ¿Sí? Todos estos medios son usados para dar fuerza al mensaje. Yo sé, muchos de nosotros hemos estado, si no es que en nuestra propia iglesia, cuando estamos congregados en el templo, hemos visto que el pastor está predicando o el predicador invitado y hay una pantalla, ¿verdad?, en donde nos lanzan frases que está diciendo el predicador. Bueno, esa pantalla con esas frases busca reforzar el mensaje, ¿sí? Y son también parte de los canales que usamos para transmitir el mensaje. El medio es, en este caso, en el caso nuestro, la predicación, la enseñanza, la conferencia o bien la conversación. Es el medio, ¿verdad? Es un medio oral, como dijimos hace rato, pero que puede ir acompañado de otros elementos visuales. Puede ser olor, como dijimos, puede ser gusto, puede ser tacto, etc. A través del cual y con ayuda de otras herramientas nos ayudan a entregar el mensaje. Y el séptimo elemento es el ruido y la retroalimentación. Existen también otros elementos de comunicación que tenemos que incluir en esta sesión y son los siguientes. El ruido es la interferencia que provoca o puede provocar que la transmisión entre el emisor y el receptor no sea fluida o incluso impida dicha comunicación. Así pues, su fuente puede ser diversa, desde un aparato electrodoméstico, ¿sí?, que no funciona, un aparato electrónico, perdón, que no funciona bien, hasta la música muy alta,
preocupaciones en el oyente, un ambiente desagradable en el que se desarrolla el evento, el uso de palabras técnicas ante una audiencia sin la preparación requerida, entre otros. Todo esto se constituyen en ruidos. El uso de una traducción bíblica que genera barreras ficticias también es un ejemplo de ruido, ¿sí? Ya, como ya dijimos, aquí no estamos promoviendo ni una versión de manera específica. Sin embargo, en uno de los consejos que yo les daba en las clases introductorias es, aparte de la versión bíblica que usted está acostumbrado o acostumbrada a usar, por favor, use otras versiones modernas, ¿verdad?, en su estudio, para que usted pueda tener un conocimiento más amplio de lo que el texto está diciendo. Repasemos, todavía nos falta, pero repasemos. Estamos hablando de emisor, receptor, mensaje, contexto, códigos. ¿Qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que prenda su micrófono? El canal. El canal. Y ahora hemos hablado de uno, ¿verdad? Ruido. Así pues, nos queda la retroalimentación. También podemos considerar dentro de los elementos de la comunicación o comunicativos a la retroalimentación. Explicada esta como la respuesta del receptor al emisor una vez recibido y decodificado el mensaje. La expresión típica de retroalimentación en las congregaciones es el amén, ¿cierto? Está el predicador exponiendo la palabra y dice, amén, hermanos, hace la pregunta y los hermanos responden, amén, ¿verdad? Y dependiendo del énfasis del amén que dé la congregación, el predicador entiende, ha sido comprendido, no ha sido comprendido, y a partir de ahí avanza. ¿Ok? Veamos entonces cómo se da este proceso en una imagen. Tenemos el emisor, tenemos el receptor, hay canal, ¿verdad? Pero también hay un mensaje, hay ruido, hay retroalimentación y lógicamente hay códigos. El emisor prepara el mensaje, ¿verdad? Lo codifica, entonces emite el mensaje a través de un canal, el mensaje llega al receptor, el receptor decodifica el mensaje y entonces, si el mensaje ha vencido todos los ruidos, el mensaje es recibido de forma fidedigna y retroalimenta al emisor. Pero si no ha recibido el mensaje de forma fidedigna, porque los ruidos han sido demasiados, de tal manera que es incomprensible el mensaje, entonces en la retroalimentación el receptor le dice, no entendí, ¿verdad? O el amén es muy quedito, y el emisor tiene que volver a trabajar de tal manera que el mensaje pueda ser recibido de forma fidedigna. Veamos cómo encontramos estos elementos de los elementos básicos de la comunicación en la escritura. Por ejemplo, el gran emisor es Dios, ¿verdad? El gran emisor es Dios. Dios está buscando comunicar un mensaje, pero de manera particular lo quiere comunicar a una parte de su creación, que es la humanidad. La humanidad, nosotros somos los receptores. El mensaje que busca comunicar es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Pero hay un contexto tanto literario como histórico y cultural. ¿Sí? No solamente histórico-cultural de la Biblia, sino histórico-cultural de nosotros como individuos. En mi caso, mi contexto histórico-cultural es: yo soy un hombre que ha vivido en 2 milenios, en el año, finales del año 2000 y finales del año 1900 y principios del año 2000, ¿verdad? Y he vivido los primeros
20 años del año 2000. Eso es parte de mi contexto histórico. Sin embargo, no solamente he dicho que soy un hombre, sino tengo que decir que soy un hombre mexicano. ¿Sí? Y ahí hay elementos, ¿verdad? En el caso de nosotros los mexicanos, para nosotros hay dos elementos básicos de alimentación que no nos pueden, tres elementos básicos de alimentación que no nos pueden quitar. No nos deben de quitar tortilla, no nos deben de quitar el frijol y no nos deben de quitar el chile, el picante, ¿no? Son elementos que tienen que ver con nuestra cultura, entre otras cosas más. Los canales, bueno, los canales han sido los profetas y los apóstoles que Dios usó para dejarnos el mensaje, que es la Biblia. Los códigos, en este caso hablamos de los idiomas, hebreo, arameo y griego. El ruido, como ruido tenemos el pecado, tenemos a Satanás, tenemos nuestras propias pasiones, tenemos el idioma como ruido, ¿verdad? Entre otras cosas más. Como retroalimentación, bueno, vamos a encontrar la misma palabra de Dios, que hay ciertos momentos en los que la palabra de Dios nos recuerda lo que en otro momento nos ha dicho la palabra de Dios. Pero también podemos pensar en la conciencia, ¿verdad? Como Dios está hablándonos a través de nuestra conciencia también, para que podamos recurrir a su voluntad, recurrir a su consejo, etcétera, etcétera. Pero quiero que vayamos y que lo veamos de manera más clara en un pasaje bíblico. Y cerramos lo que sería la exposición para pasar a preguntas y respuestas y aclarar a dudas que puedan tener. Vea, por favor, cómo estos elementos están presentes en este pasaje. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, el emisor, habiendo hablado el mensaje, muchas veces y de muchas maneras tenemos los códigos, pero también dice en otros tiempos a los padres por los profetas, tenemos a los canales. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, otra vez, ¿verdad? Canal y retroalimentación, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y tenemos a los receptores, ¿verdad? Primero a los padres, ¿sí? Y ahora a nosotros, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. Ellos fueron los primeros receptores. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nosotros también somos receptores. Y bueno, cuando vamos al libro de Hebreos, a esta carta a los Hebreos, encontramos ruido, ¿sí? Ruido. Por ejemplo, en Hebreos 2:3 se nos habla del descuido, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y en Hebreos 4:12 nos habla de falta de fe, porque ellos escucharon la palabra de Dios, pero no fue acompañada con fe. Y podríamos sumarle más, es decir, cuando nosotros vamos estudiando la carta a los Hebreos podemos encontrar cómo hay ruido, cómo hay elementos que estorban a la comunicación que Dios quiere tener con nosotros para que nosotros no recibamos de manera fidedigna su mensaje. Así que cuando hablamos de la predicación fiel, clara y relevante, lo que estamos diciendo es que queremos ser emisores que transmitan de manera fiel, clara y relevante el mensaje de la palabra de Dios a nuestros receptores y que ellos puedan decodificarlo, que puedan comprenderlo, que se lo puedan apropiar venciendo todos los ruidos para que dé los resultados que la palabra de Dios tiene que dar, ¿verdad? Que es un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, emociones y también un cambio de acción, ¿verdad? Pero no queremos solamente el cambio de acción, queremos una transformación completa de las personas. Ok. Ok. Listos.
Sí, todos vieron la presentación, todos estuvieron acompañándome. Maitea, por ahí decías que tenías algún problema. ¿Sí lograste acompañarnos? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta hasta hoy? Hasta este momento. ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Hasta ahorita yo bien. Ok. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces nosotros, como predicadores, nos damos por entendido que nuestra congregación, las personas que nos escuchan, han comprendido de forma correcta el mensaje. Sin embargo, a mí me ha pasado, les testificaba en las clases introductorias, que, bueno, el Señor me llamó en la adolescencia al ministerio pastoral y tengo más de 20 años de experiencia en el ministerio pastoral. Y bueno, al inicio del ministerio pastoral, cuando yo predicaba, daba por sentado que todo el mundo comprendía y entendía los mensajes. Sin embargo, cuando uno ya dialogaba con la congregación, con las personas que habían escuchado el mensaje, uno encontraba que cuando ellos dialogaban sobre ciertas cosas que uno jamás dijo, ¿no?, en la predicación. Y eso nos decía, nos sobábamos la espalda. La expresión sobarse la espalda es nos dábamos ánimo, diciendo, bueno, es que el Espíritu Santo de Dios da la palabra a quien se la tiene que dar de manera diferente, ¿no? Así que aunque el sermón tenía que ver con dones, ellos terminaban hablando de fe, ¿no? Y decíamos, bueno, gloria a Dios, porque captaron que hay que confiar en Dios, ¿no? Aunque nunca se dijo eso. La razón era que jamás habíamos pensado en que hay ruidos con los que tenemos que luchar. ¿Y cómo podemos adelantarnos a los ruidos? Decía en la introducción, en la comunicación asertiva se nos enseñan a hacer dos cosas. Hay más cosas, pero dos cosas de manera particular. Una, hacer preguntas. Y la segunda es, vamos a repetir de manera creativa lo que nos han dicho, ¿verdad? Que es la paráfrasis, parafrasear lo que se nos ha dicho. Así que cuando estamos preparando el mensaje, que tenemos claro cuál es el objetivo del texto al que el texto nos lleva, tenemos que hacer preguntas para adelantarnos a los ruidos. Tenemos que hacer preguntas y después tenemos que parafrasear la verdad que vamos a transmitir para que lo digamos de forma creativa 1, 2, 3, 4 veces de ser posible, de tal manera que al cerrar el mensaje no le quede duda a las personas de que usted habló de tal tema, ¿no? Entonces, eso se hace de manera intencional, eso se hace en el diseño homilético. Todavía estamos muy lejos de llegar allá en cuanto al tema, ¿no? Porque es la parte final del curso exploratorio, vamos a hablar de homilética. Pero sí es importante hacer preguntas, ¿verdad? Si yo utilizo la expresión sobar la espalda, que la acabo de utilizar hace un momento, ¿será que alguien de Guadalajara lo entienda? ¿Será que alguien de Ciudad de México lo entienda? No, ¿verdad? Ahí dice Mishada, no, yo no lo entendí. Gracias, Mishada. ¿Será que alguien de Jalapa lo entienda? ¿Será que alguien de Argentina, de Buenos Aires, si no me recuerdo, lo entienda? Y la hermana Lucy, que hoy nos acompaña, no sé de dónde sea usted, hermana, sería bueno que nos comentara. Hermana Lucy Villa. O la hermana Estrellita. Bueno, la hermana Estrellita creo que sí es de Guadalajara también, ¿no? Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, sí. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Ok, de Buenos Aires también.
Qué bueno. Yo no sé si sobar la espalda es una expresión. ¿Sí se entiende? Como de caricia. Ah, sí. Que quiere decir algo suave. Como echarse porras a uno mismo, ¿no? Como decir, no estuvo tan mal, tranquilo. Claro. Ok. Bueno, uno tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? Lo que estoy escribiendo para luego comunicarlo de forma oral, ¿se va a comprender? Porque si no se va a comprender, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque si hay alguien que no lo entiende, no importa qué tan recio lo digas, qué tan fuerte lo digas, no lo va a entender. ¿Sí? Es como pensar, ¿verdad? Que vayas a un aeropuerto internacional y te encuentres tú, que hablas solamente español, con un chino y medio masticas el inglés e intentes hablar con el chino que no habla inglés, ¿verdad? Y le preguntas al chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el chino nada más abre los ojos, ¿no? Y eso es un milagro. El chino abre los ojos y dice... Y entonces tú le preguntas en inglés, ahí medio mascado, y él sigue, y tú sigues levantando la voz porque quieres que te entienda. No, no te va a entender, porque están usando códigos distintos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a comunicar la palabra de Dios, tenemos que comunicarla de la manera más sencilla posible, con el lenguaje más común posible. Yo sé que para algunos esto es así como no puede ser, porque la palabra del Señor no se puede rebajar, diría alguno. No estoy hablando de que utilicemos palabras altisonantes o groserías, ¿verdad? O improperios, no. Estoy diciendo que el lenguaje sí sea lo más limpio, pero que sea lo más común, lo más sencillo, ¿no? Bueno, nuestra hermana Estrellita nos acompaña desde Monterrey, desde la Sultana del Norte, la tierra del cabrito. Ok, preguntas antes de cerrar la sesión de esta noche. Algunos no tenemos el registro todavía, si nos vas a pasar. Ok, sí, te la hago llegar. Creo que la gran mayoría sí la recibió, pero a ti te la hago llegar en un rato más. Ok, Daniel, ¿querías comentar algo? Sí, comentaba acerca del receptor, cuando el emisor hace en este caso el predicador, busca el tener la respuesta de que sí captó el mensaje basado en el amén, ¿no? Y a veces no lo escuchamos, o incluso cuando uno es el receptor y uno lo emite, pues no lo emite, sí lo entendemos, pero a lo mejor no lo emitimos como quisiera uno escucharlo, ¿no? Ya sea como predicador. Y ahora también, está con esto de la pandemia, el no ver los rostros es más complejo, ¿no? Ahora, los días que me ha tocado predicar allí en frases, solamente mirar a un puntito es a veces complejo. A veces uno busca estar en ese sentido de que alguien te está escuchando, ¿no? Cuando uno también ha estado del otro lado, y a veces incluso pues uno a veces no está al 100% captando lo que el emisor está diciendo, ¿no? ¿De qué manera, en este caso sería la pregunta, ¿no? ¿De qué manera pudiéramos trabajar en ese sentido para poder nosotros como emisores pues poder dar un mensaje relevante en el cual en este caso la audiencia pues obviamente capte el mensaje y pues nosotros podamos pues de alguna manera percibirlo, pues así confiando en que lo que estamos diciendo pues es parte de lo que Dios quiere hablar a la vida de todos, ¿no? Esta sería la pregunta, ¿cómo poder hacerlo? Ok, bueno, cuando estamos de manera presencial eso es un poquito más fácil. Sería más fácil, lógicamente, cuando estamos trabajando con una plataforma como esta, ver el rostro, ¿verdad?, de las personas, y a través de las expresiones faciales uno sabe si las personas tienen cara de ok, ¿no? O la cara de what, o sea,
¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Con qué se comen? Cuando estamos de manera presencial, no solamente podemos usar el amén, ¿verdad?, como una respuesta, sino también podemos generar un sermón dialógico. Es decir, yo expongo cierta porción de la palabra y luego repito, pero lo repito en forma de pregunta, y entonces puede haber una respuesta asentiva con la cabeza, o como yo le he dicho, ¿no? En comunicación masiva, esto es sí, esto es no, y esto es quién sabe, ¿no? Entonces puedes usar algo así. Hermanos, me estoy comunicando, me puede decir que sí con su cabeza, y si los hermanos están comprendiendo, están recibiendo, van a hacerte que sí. O usted no me está entendiendo, ¿verdad? Y la gente va a responder. Es un problema cuando nosotros creemos que la predicación necesariamente tiene que ser un monólogo, ¿no? Puede ser un diálogo en donde no hay respuestas verbales necesariamente de la congregación, pero donde sí hay respuestas no verbales, ¿no? Otra forma, bueno, checa de los congregantes cuántos están dormidos, ¿no? Si se te durmió el mismo que se le duerme a todos, tú despreocúpate. La congregación está entendiendo, pero si se te durmió más de esas personas, bueno, pregúntate si está siendo claro. En la plataforma es mucho más complejo, ¿no? En la plataforma lo que nos queda al final es generar un diálogo después de la exposición, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? En donde ya nos enfocamos de manera particular a dar retroalimentación sobre lo que se ha expuesto, ¿sí? Si no hay preguntas, es porque eres muy bueno exponiendo, o porque fuiste tan malo que nadie sabe ni cómo preguntarte, ¿no? Entonces, qué bueno que preguntaste, porque eso ya me hizo respirar un poco. Estaba preocupado. Ok, no sé si hay alguien más. ¿No? Ok. Está medio adelantada la pregunta, pero aún a pesar de eso, sabemos y seguimos confiando que Dios trabaja, pero el chiste es evitarlo lo más posible, ¿no? Bueno, la idea del ministerio de la predicación es ser colaboradores con Dios. Y la idea es que seamos buenos colaboradores con Dios, no estorbos, ¿verdad? Es decir, no esperamos que al final digamos, bueno, a pesar del predicador, Dios hizo algo. Porque muchas veces lo que pasa, ¿no? A pesar del predicador, Dios habló. No, la idea es que seamos colaboradores. La idea es que caminemos junto a Dios y expongamos la palabra de Dios de manera fiel, clara y relevante, de tal manera que la persona que nos escucha sepa cómo debe de responder, no al predicador, cómo debe de responder a Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo, que respondan a Dios. Así que en realidad lo que busca el predicador no son aplausos para él. Lo que buscamos como predicadores no es el reconocimiento, ¿verdad? De, el hermano Gabriel Gibe es un gran predicador y vamos a adularlo. No. Lo que buscamos es que las personas que nos escuchan respondan a Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Y claro, si Dios usó a una burra, pues Dios puede usar cualquier cosa para hablar, ¿no? Y es interesante ese pasaje, porque el que iba montado sobre la burra se supone que era el profeta, el que debería ser el que comunicara la voluntad de Dios. Sin embargo, el profeta estaba haciendo un estorbo en lugar de ser colaborador con Dios, ¿no? Ok. Última vez que pregunto si hay preguntas. Si no hay preguntas, creo que hemos cerrado con la sesión de hoy. Más tardar el martes deben de estar recibiendo los documentos de la siguiente sesión,
donde ya vamos a entrar a hablar de hermenéutica y de principios de interpretación bíblica. Recordemos que el curso exploratorio es un curso de 8 sesiones. Este es el primero, nos quedan 7 sesiones. Aunque abordamos temas de hermenéutica, de exégesis y de homilética, por ser un curso exploratorio no profundizamos en ellos. Pero la idea es que al tener esas nociones, ustedes ya puedan empezar a hacer sus propios pininos de interpretación bíblica y sus propios pininos de diseño homilético, de tal manera que puedan comunicar la palabra del Señor con estas 3 características que hemos ido señalando: que sea fiel a lo que Dios ha dicho, que sea claro para ustedes y para la audiencia, y que sea relevante, que dé respuesta a una pregunta. ¿Ok? Entonces cerramos este tiempo. No sé si nuestra hermana Lucy nos quiera despedir en oración, o nuestra hermana Estrellita, que son nuevas en nuestro grupo. No sé quién de las dos sea la valiente que quiera despedirnos en oración. Hermana Lucy. Sí, oramos. Adelante. Padre, te damos gracias en esta noche por todo lo aprendido, porque queremos tomamos este tiempo para capacitarnos, para transmitir un mensaje claro, para que tu palabra pueda llegar clara a las personas y tu palabra sea la que transforme los corazones. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, a nuestro hermano que toma este tiempo para enseñarnos y para capacitarnos. Todo lo queremos hacer para mejorar, por eso en esta noche declaro victoria y triunfo sobre cada uno de los que se tomó este tiempo. Padre, te pedimos que tu bendición sea en cada hogar. Yo no conozco sus situaciones, tú las conoces, pero que tu bendición y tu mano se extienda a favor de cada uno de tus ministros. Señor, en esta noche yo bendigo sus ministerios, bendigo todo lo que tú depositaste en cada una de sus vidas, y tomamos toda la autoridad de ser llamados tus hijos para batallar en contra de toda influencia, en contra de toda acechanza, en contra de todo lo que se levante en los ministerios de tus hijos. Los declaramos inoperantes, declaramos libres nuestras vidas, declaramos cubiertas nuestras vidas, nuestros hogares y todo lo que tú pusiste en nuestras manos. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Lucy. Dios les bendiga, y más tardar pasado mañana miércoles están recibiendo los documentos. Nuevamente nos vemos el próximo lunes a la misma hora, y ahí van a recibir también un correo recordatorio de esta reunión. Que el Señor les bendiga, que esté con ustedes, y nos estamos viendo. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. Bendiciones a todos y todas.